Agradecer en primer lugar a los organizadores del 26º Congreso de Medicina Interna de Venezuela y asimismo a la Sociedad Boliviana de Medicina Interna en la presidencia del doctor Carlos Ibáñez por permitirme presentar este interesantísimo tema, un tema muy relevante, trascendental, controversial y que yo creo que despertar el interés de todos los amantes de la medicina y de la historia y analizar si realmente fue la tuberculosis a la que se atribuye la muerte de Bolívar la que lo llevó a su muerte. Realmente Bolívar murió de tuberculosis generalizada, como se preconiza, o fue otra la causa probable de su muerte. Pero para entrar en tema y analizar esto, tenemos que conocer primero los antecedentes familiares del Libertador. Y el antecedente familiar más significativo y relevante es la muerte de su madre. Habíamos señalado que a los 9 años Bolívar queda huérfano porque muere su madre y su madre muere producto de una hemoptisis masiva, o sea, un sangrado respiratorio masivo. Esta es la carta que escribe el abuelo de Bolívar, el padre de la madre de Bolívar, comunicando justamente a su hermano, al tío de Bolívar, el fallecimiento de Concepción, madre del Libertador. Esteban le dice, el día de San Pedro le acometió a Concepción al término de su enfermedad, arrojando mucha sangre por la boca. Pero ¿cómo podría haberse contagiado teóricamente Bolívar de tuberculosis? Lo que establecen la mayor parte de los historiadores y médicos es que la probable fuente de contagio de la tuberculosis en Bolívar fue su madre. Si asumimos que ha sido tuberculosis, como veremos, vamos a considerar en lo posterior varias probabilidades diagnósticas diferenciales. Recordemos que la mayor parte de las personas que se infectan de tuberculosis y que desarrollan luego tuberculosis pulmonar lo hacen a partir del grupo familiar y sobre todo de su madre. Este es el mecanismo más común. Como vemos en la fotografía, un niño, su madre tiene una tuberculosis de tipo cavitario y al hablar con él o al toser o al estornudar, pues va a despedir estos corpúsculos aerosoles que son los famosos gotas de Flügger. Estas gotas de Flügger se van a convertir en corpúsculos más pequeños, que son los corpúsculos de Wells, y estos corpúsculos de Wells van a entrar por la vía respiratoria hasta depositarse en el alveolo y comenzar la infección tuberculosa. La historia natural de la tuberculosis está diagramada en esta diapositiva. Una persona que padece tuberculosis, dejada a su evolución natural, o sea, sin que le hagamos ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de intervención humana, la evolución natural de la enfermedad, una persona con tuberculosis pulmonar va a vivir en promedio 2 años hasta llegar a fallecer. En resumen, cada persona enferma de tuberculosis, durante los 2 años que vive en promedio tras adquirir la enfermedad, si no recibe ningún tipo de tratamiento, contagia a 10 personas por año y a 20 personas a lo largo de estos 2 años. De estas 20 personas que se infectan con la micobacteria tuberculosa, 90% van a desarrollar un curso clínico de tipo asintomático, donde el sistema inflamatorio inmunitario va a contener al agente etiológico y va a evitar su propagación, o sea, no van a desarrollar la enfermedad, pero 10% de ellos sí van a desarrollar la enfermedad. 5% van a desarrollar una enfermedad infecto-contagiosa, bacilífera, productiva, y 5% de ellos van a desarrollar una enfermedad extrapulmonar o una forma pulmonar pausivacilar no contagiosa. Y es este 5% o 1 de cada 20 personas contagiadas que va a contagiar a otras 20 a su vez, y de esa manera se va a mantener el ciclo epidemiológico tuberculoso. Bien, voy a usar como una de las referencias este excelente libro escrito por el célebre médico venezolano Arturo Guevara. El doctor Arturo Guevara, escribió uno de los más grandes tratados que estudia justamente la nosología y la psicobiografía del Libertador Simón Bolívar y la historia clínica del Libertador. Otros de los documentos en los que me voy a basar son los reportes diarios que realizó el doctor Máximo de Reverán, que culminan en la autopsia del Libertador. Vamos a comenzar a analizar la historia del Libertador. Todo comienza hacia el año 1828 con síntomas de cierta pérdida de peso,
cierta fatiga al andar, o sea, disnea, digamos, a grandes esfuerzos. Era un hombre que recorría grandes distancias a caballo. Recordemos que la cantidad de kilómetros que recorrió fue superior a la que recorrió el mismo Julio César y Alejandro Magno. Y comienza a sentir poco a poco esa falta de aire a grandes esfuerzos. O sea, comienza su cuadro con una disnea a grandes esfuerzos y con una tos que se va haciendo persistente. Y en el año 1829 le escribe a Urdaneta, uno de sus grandes amigos, uno de los grandes patriotas, esta carta. Y le dice: no me es fácil dictar largo tiempo, porque sufro y mucho. Mi pecho se irrita y me pongo a toser. O sea, es la descripción de un cuadro bronquial de tipo crónico, con tos crónica, y sabemos que una de las definiciones justamente que ayudan al diagnóstico de tuberculosis es el famoso sintomático respiratorio. ¿A quién consideramos un sintomático respiratorio? Actualmente a toda persona que tiene tos y expectoración por un periodo de más allá de 15 días. Antiguamente se consideraba que este periodo tenía que ser por lo menos de 4 a 6 semanas. Si una persona tiene tos y expectoración por un periodo superior a 15 días bajo la definición actual, bajo la definición antigua, superior a 4 o 6 semanas, se considera un paciente sintomático respiratorio sospechoso de tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Esta es la carta enviada a Urdaneta el 26 de noviembre de 1830, cuando está a punto de embarcarse. Él cree rumbo a Estados Unidos, pero jamás llegará allí. Está a punto de embarcarse hacia la región de Magdalena, ¿no? Y le cita textualmente: también me han mandado avisar que 2 buques ingleses mercantes, ¿no? Y que hoy vendrá uno a Sabanilla para que yo me embarque. Yo estoy preparándome para hacerlo inmediatamente, pues estoy resuelto a irme a cualquier parte por no morirme aquí. Creo que los aires del mar me harán provecho, que debo irme a un temperamento donde pueda recobrar mi salud, sea donde fuere, pues es peor quedarme que seguir sufriendo los achaques que hace 12 meses estoy padeciendo. Esto ya marca un tiempo de la enfermedad. Se considera a partir de esto que más o menos la evolución de la enfermedad del Libertador fue de un periodo entre 24 a 12 meses. Sin embargo, aquí es muy claro Bolívar. En 1830, un mes antes de su muerte, él circunscribe esta enfermedad con una duración exacta de 12 meses. Es 12 meses que duró la enfermedad del Libertador hasta llevarlo a la muerte. Esto es interesante porque habíamos hablado de la evolución natural de la tuberculosis. La mayor parte de los pacientes tuberculosos, más del 50% de ellos, fallecen tras una evolución de 2 años en promedio. No de 1 año, sino de 2 años en promedio. Cuando llega a Santa Marta, dice: su excelencia, y este es el reporte de justamente quienes los reciben, y es una carta que manda el médico que se hará cargo, que era un médico bastante joven, incluso inexperto, era Máximo Reverán, no era un médico con gran experiencia, sí se había formado en una gran escuela francesa, pero no era un médico precisamente con un gran conocimiento ni una gran experiencia. Sin embargo, era prácticamente uno de los pocos médicos disponibles en Santa Marta. Su excelencia, dice, cuando llega Simón Bolívar, llega a esta ciudad de Santa Marta a las 7:30 de la noche, procedente de Sabanilla, en el Bergantín Nacional Manuel, y habiendo venido a tierra en una silla de brazos por no poder caminar. O sea, esto es muy interesante. Bolívar ha llegado a tal estado de emaciación y tal grado de compromiso que le es imposible poder caminar por sí mismo, y llega en una silla de brazos. Le es imposible poder caminar. Además, lo describe: lo encontré con un cuerpo muy flaco y extenuado. Aquí se suma algo más a todo lo descrito en el Libertador. El Libertador padece además un estado de emaciación, de pérdida de peso extremo, un estado de caquexia, muy flaco y extenuado. El semblante adolorido y una inquietud de ánimo constante, o sea, un estado de ansiedad que era visible en el Libertador. La voz ronca ratifica lo que ya había sido descrita en una carta previa, esa disfonía que había descrito el general Urdaneta que presentaba el Libertador, esa disfonía,
una tos profunda con esputo viscoso y de color verdoso. Esta tos profunda con esputo viscoso y color verdoso caracteriza no tanto ya los cuadros bronquiales, sino a los cuadros de tipo broncopulmonar. O sea, cuando ya existe un compromiso pulmonar parenquimatoso significativo. Boletín número 4. La noche pasada no fue molesta, esta vez su excelencia presentó vómitos, que atribuyó a una taza de leche de burra y no continuó tomándola. O sea, se comienzan a sumar síntomas digestivos. La misma tos, la expectoración y la astenia. Tos productiva y astenia. Es interesante, el pulso parecido al natural, o sea, sin alteraciones del pulso, pero por la noche se volvió febril. Aquí estamos hablando de una fiebre de predominio nocturno o vespertino. Es otro de los síntomas que se van sumando a la constelación de síntomas que presenta el libertador. Pero además hay algo interesante, un dolor interno que corresponde al hueso externo o al hueso del esternón. Un dolor interno, o sea, está presentando un dolor de tipo precordial. El dolor precordial tiene varios diagnósticos diferenciales, pero entre ellos hay que considerar la cardiopatía isquémica por compromiso de vasos coronarios, la tromboembolia pulmonar es otra de las causas probables, el aneurisma aórtico, entre los cuadros más benignos, la condroesternitis, que puede producir también este tipo de cuadro. Estamos hablando de las causas más frecuentes de este dolor de tipo retroesternal. Muy interesante esta descripción. En el boletín número 5, al día siguiente, el libertador no solo presenta dolor retroesternal, sino que ese dolor se ha propagado al costado derecho, como si fuera similar a una puñalada. Entonces estamos presentes frente a un toque pleural. Me olvidaba señalar, entre las causas de dolor retroesternal, fuera de la cardiopatía isquémica por problemas coronarios, el aneurisma de aorta, la posibilidad de una tromboembolia pulmonar, de una osteocondritis, también debemos considerar una pericarditis. Y este dolor propagado al costado derecho es muy característico de la patología pleural. Es probable, y lo vamos a correlacionar con los estudios de la autopsia, que esto se debiera a un derrame pleural o a una inflamación pleural, a una pleuritis. El día 7, Bolívar presenta, a pesar de toda su enfermedad, una recuperación de su estado general. Miren ustedes, ha pasado una buena noche, está contento, alabando mucho la mudanza de su temperamento y además se decide salir al campo. Permaneció siempre regular, se observó una poca cantidad de esputos, o sea, la evolución es interesante, porque este día, este boletín 7, muestra que tras un curso que había sido progresivamente negativo, ese día el libertador experimenta una clara mejoría. Tal es la mejoría que incluso es capaz de levantarse y salir al campo para tomar un paseo. Pero al día siguiente vuelve a empeorar. Pasa una noche bastante molesta, la expectoración no es tan evidente, no consigue prácticamente dormir, o sea, es un insomnio provocado por la gravedad de la enfermedad y el hipo adquiere mayor fuerza. Además, esto es interesante, Bolívar está taquicárdico, con pulso más frecuente y a pesar de ello, no hay sudor ninguno. Y esto es lo que en cierta manera confunde a Máximo Reverán, porque sabemos que esa diaforesis profusa nocturna es característica de las crisis más avanzadas, pero Bolívar no lo presenta y por eso cita a Máximo Reverán que no presenta sudor ninguno. O sea, Bolívar ha pasado una noche en insomnio, no con mucha expectoración, más bien la expectoración se ha reducido, y lo que sí ha molestado al libertador es un singulto persistente. Además, existe un compromiso probablemente de tipo hemodinámico ya en el libertador, y el libertador tiene un pulso, como se dice, de tipo acelerado. Esto es muy interesante. No reparé la menor falta en el ejercicio de sus facultades intelectuales. ¿Por qué es muy interesante esto?
porque la tuberculosis en sus formas más avanzadas y sin un tratamiento, usualmente termina comprometiendo las meninges y el cerebro. O sea, termina culminando en una meningitis tuberculosa. Sin embargo, a lo menos no existe un dato que señale una afectación del sistema nervioso central de Simón Bolívar. Pero además, es esto interesante, un entorpecimiento en las sensaciones. O sea, comienza a tener compromiso neurológico revelante. Hay un compromiso neurológico que es claramente descrito por Máximo Revelán. Esto es sumamente importante. Hay un compromiso de tipo nervioso periférico, como él dice, un entorpecimiento en sus sensaciones. La voz es ronca y el pecho le silba, sibilantes audibles a distancia que denotan un compromiso bronquial obstructivo. Disfonía y sibilancias. El día 27 se suma toda esta sintomología, aparte de que ya la voz es ronca y Bolívar apenas alcanza a balbucear palabras, que la tos ha disminuido y el pecho se afloja. Eso quiere decir que no siente tanta constricción y dificultad al respirar. Pero aquí se comienza a sumar algo sumamente preocupante: oliguria. Los orines son pocos. Al día siguiente no solamente existe oliguria, sino que Bolívar presenta hematuria, ha echado orines ensangrentados y la respiración esta vez, que estaba aflojada día antes, que decía que había disminuido la dificultad respiratoria, esta vez comienza a hacerse muy trabajosa. O sea, Bolívar está en un estado franco de inicio de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria y hematuria nos recuerda mucho a los síndromes de tipo renopulmonar, hematuria con dificultad respiratoria, que muchas veces traduce hemorragia además alveolar. Y es el boletín del 17 de diciembre, el día de fallecimiento del Libertador. Respiración anhelosa, dificultad respiratoria, pulso apenas sensible, es un estado de shock, cara hipocrática y anuria. No solamente es oliguria, Bolívar entrado en un franco estado de insuficiencia renal aguda con anuria. La anuria es rara y generalmente es más propia que de los problemas tubulares. Los problemas que comprometen el túbulo renal van a producir oliguria, pero la anuria es más característica de problemas glomerulares severos, incluso con necrosis cortical, que es bastante rara, pero es una causa de anuria. Otra de las causas de anuria obviamente son los problemas prostáticos, pero dada la evolución de la enfermedad, que comienza con un estado de shock progresivo, que comienza con oliguria, que se agrega hematuria y posteriormente anuria, esto denota más como causa que un problema obviamente de tipo obstructivo prostático, la presencia de un severo problema cortical renal. A las 12 empezó el ronquido, es característico obviamente esto de los pacientes que están a punto de fallecer, y a la 1, o sea, una hora después, expiró el excelentísimo señor Libertador después de una agonía larga pero tranquila. Yo he tenido el privilegio de tener a mi abuelita que me heredó estos hermosos libros, de los cuales obviamente he sacado todo este soporte bibliográfico. Pero ahora nos vamos a conducir a la autopsia del Libertador Simón Bolívar. A nivel pulmonar, de los dos lados posteriores y superiores están adheridas las pleuras pulmonares. Esto es muy relevante. Adheridas las pleuras pulmonares. ¿Esto qué significa? Esto significa adherencias pleurales a las pleuras costales con producciones semimembranosas. Recordemos la sintomatología del Libertador cuando comenzaba a presentar un dolor retroesternal que comenzó a extenderse hacia el lado derecho y que yo señalaba que era muy compatible con una patología, un compromiso pleural, pues la autopsia lo confirma. Había un derrame pleural que consideramos ahora de tipo exudativo a nivel pulmonar, derrame pleural de tipo exudativo. Endurecimientos en los 2/3 superiores de cada pulmón. El derecho, casi desorganizado, presentaba un manantial abierto de color de las heces del vino. O sea, presentaba una gran cavitación llena de
tejido necrótico y contenido hemático, probablemente coágulos al interior de esa cavidad. Estaba jaspeado de algunos nódulos o tubérculos que eran de diferentes tamaños, no muy blandos. El pulmón izquierdo ofreció la misma afección y dividiéndose con el escapelo se descubrió una concreción calcárea, o sea, una calcificación irregular, angulosa, bastante grande, esta calcificación del tamaño de una avellana. Abierto el resto de los pulmones, se derramó un moco pardo que por la presión se hizo espumoso. Esto es interesante porque esta mucosidad de tipo pardo es característica a veces de hemoptisis retenida. Muchas veces se ve en el edema agudo pulmonar cardiogénico en las autopsias o también se ve en pacientes que han presentado hemorragia alveolar. El hígado de un volumen considerable estaba un poco escoriado en su superficie cóncava, o sea, era un hígado de tipo congestivo. Los riñones en buen estado, y esto es algo interesante. Bolívar había presentado oliguria, hematuria y anuria, sin embargo, el aspecto macroscópico de los riñones era de buen estado. La tuberculosis puede comprometer los riñones, pero generalmente cuando compromete los riñones va a producir una cavitación en el riñón. El segundo órgano que presenta cavernas fuera del pulmón, producto de la tuberculosis, grandes cavitaciones, es el riñón. Generalmente el compromiso tísico-renal es tubular, compromete la pelvis renal, compromete la vía urinaria, los ureteres y la vejiga. No tanto así la estructura glomerular, y es muy evidente macroscópicamente. En un paciente con una tuberculosis renal es muy evidente el compromiso macroscópico pulmonar. Lo llamativo es que en la autopsia, Máximo Reverán halla los riñones en buen estado. Entonces, tenemos elementos a favor y en contra del diagnóstico de tuberculosis que nos obligan a considerar otras causas. Cáncer pulmonar, epidermoide, es una causa probable a considerar. Sin embargo, la evolución es mucho más fulminante y probablemente al momento que se presentan síntomas, pasan menos de 6 meses hasta que la enfermedad lleva a su evolución final. Estamos en un tiempo intermedio. Es demasiado corta para hacer tuberculosis, es una evolución muy corta, pero demasiado larga para hacer la evolución de un cáncer pulmonar. Los hallazgos patológicos son poco concordantes. Es raro que el cáncer pulmonar cavite, aunque el cáncer epidermoide puede hacerlo por excepción. Sí se ha descrito cavitaciones en el cáncer epidermoide, pero generalmente no son apicales, son cavitaciones localizadas en lóbulos inferiores y no alcanzan un tamaño tan importante como la que describe Máximo Reverán en la autopsia como una gran caverna ocupada además de un manantial aparentemente de sangre coagulada, que es esas heces que dice que es como heces prácticamente vinosas dentro de esa cavidad. La posibilidad de bronquiectasias primarias es una posibilidad remota. En ese caso, el Libertador hubiera presentado síntomas desde su temprana infancia. Hubiera sido imposible que bajo este cuadro probablemente hubiera podido realizar un esfuerzo tan titánico como cruzar los Andes. Entonces, además, no existe la justificación de lesiones cavitarias extensas, ni de compromiso renal, etcétera, etcétera, en Libertador. Un diagnóstico muy poco probable. Neumonía necrotizante. Las neumonías necrotizantes producidas por gérmenes bacterianos como son Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae u otros deben considerarse en el diagnóstico del Libertador. Sin embargo, tienen un cuadro fulminante y agudo. Llevan rápidamente, sin tratamiento, a un cuadro de choque séptico y generalmente muestran zonas de consolidación a foco múltiple dispersas. No se describe una zona de consolidación en la autopsia del Libertador. Se describe zonas endurecidas a nivel superior, un compromiso pleural exudativo, compromiso de lóbulos superiores, pero no es el compromiso a foco múltiple que compromete generalmente varios lóbulos pulmonares. Tenemos a la histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad endémica en ciertas tierras venezolanas y debería ser considerada
obviamente en el diagnóstico diferencial. Es además la gran simuladora de la tuberculosis pulmonar. Si hay alguna enfermedad que puede simular perfectamente y tener incluso las mismas fases evolutivas primaria, secundaria y terciaria de la tuberculosis, es la histoplasmosis pulmonar. Puede producir cavernas de la misma forma que la tuberculosis. Sin embargo, igual que la tuberculosis, la sinusitis es infrecuente. El compromiso renal es mucho más raro y prácticamente no es común que se presente estos cuadros de hematuria y de falla renal aguda en su evolución. Puede existir derrame pleural de tipo exudativa, aunque es menos frecuente que en la tuberculosis. El compromiso cerebral es bastante frecuente y no se presentaba en el Libertador. La histoplasmosis, además, suele comprometer, incluso causar una forma severa de fibrosis mediastinal. Existe a veces un compromiso muy marcado del mediastino, compromiso ganglionar, que no está descrito en la autopsia del Libertador. Son elementos que comienzan a hacernos pensar que tampoco la histoplasmosis cuadra en el diagnóstico del Libertador. La sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad recién descrita en el siglo XX de forma estructurada, aún muy poco conocida, aún no conocemos el agente etiológico, es una de las enfermedades que perfectamente puede simular a la tuberculosis. Compromete lóbulos superiores, ocasiona gran compromiso pulmonar en lóbulos superiores. Esto sería muy compatible con el diagnóstico Libertador. Sin embargo, hay que considerar un otro diagnóstico. Es el diagnóstico de la enfermedad de Wegener. Por primera vez descrita el año 1939 por el doctor Wegener, y que hasta hace pocos años llevaba el nombre de la enfermedad. Actualmente, como Wegener colaboró con los nazis en estudios autópsicos, incluso con el mismo Mengele, se ha decidido cambiar el nombre de la enfermedad a la granulomatosis con poliangiitis. Es un tipo de vasculitis y fue descrita por primera vez por el doctor Wegener en un estudio en 1939 en un paciente que presentaba una patología rinosinusal muy severa, que la denominó el granulomatosis rinógena singularis. Ahí ustedes pueden ver cómo la enfermedad de Wegener puede producir grandes cavitaciones como las descritas en el Libertador Simón Bolívar. Generalmente, además, puede presentarse hemoptisis, pero a veces también estas cavernas se llenan de este tejido hemático viscoso, como esas heces color vino que presentaba el Libertador. Son clásica la inflamación oral o nasal. Úlceras dolorosas, descarga nasal purulenta o sanguinolenta. Es muy común los nódulos infiltrados fijos o la cavitación. Todos estos datos encontrados en Simón Bolívar. Es muy común la hematuria macroscópica o microscópica con cilindros hemáticos. Tenemos generalmente, cuando hacemos una autopsia renal, riñones macroscópicamente a veces normales, pero cuando hacemos el análisis microscópico vemos graves alteraciones glomerulares con un compromiso de una glomerulonefritis que suele ser rápidamente progresiva y se presenta como un cuadro fulminante de insuficiencia renal, el curso que siguió el Libertador Simón Bolívar. Además de inflamación granulomatosa en biopsia en arterias o área perivascular, esto obviamente dada la época no se pudo hacer un análisis microscópico porque no existía en el momento, pero se ven hallazgos compatibles con compromiso granulomatoso y vascular en la autopsia del Libertador. 55% de los pacientes tienen un compromiso pulmonar. El Libertador presentaba nódulos, presentaba cavitación, presentaba áreas de pleuritis o derrame pleural, faltaría adenopatía ileal, pero al menos 3 de las 5 características pulmonares las presenta el Libertador. Y en la histopatología, el 50% de los pacientes tienen glomérulos de aspecto normal y los riñones son macroscópicamente normales, lo cual justificaría que el Libertador Simón Bolívar hubiera presentado un cuadro de grave compromiso renal, pero con hallazgos macroscópicos en la autopsia normales. Obviamente, si hubieran contado probablemente en ese momento Reverán con el microscopio, hubiera podido ver los cortes histopatológicos, hubiera podido hallar hallazgos típicos y característicos de esta enfermedad, pero por la época obviamente no se pudo hacer. Bien, con esto termino esta presentación, planteando que debemos considerar 2 posibilidades diagnósticas en el cuadro Libertador. La más probable
que Bolívar hubiera muerto como producto de una glomatosis con polangitis que tiene una evolución mucho más fulminante que la tuberculosis. Y por eso Bolívar en el curso de un año, no llegando a los 2 años habituales en los cuales la tuberculosis produce inicio de la enfermedad hasta llegar al fallecimiento del paciente. No es ese curso evolutivo un poco más largo, sino un curso mucho más rápido, fulminante, con además un compromiso pulmonar y renal reflejado en uno de los últimos reportes, el antepenúltimo reporte, donde manifiesta que el Libertador presenta a la vez de hematuria dificultad respiratoria, es un compromiso pulmonar y renal simultáneo. Y la otra posibilidad, la de una sarcoidosis pulmonar. Les agradezco y espero que esto sirva para su interés y sea motivo de preguntas, sea motivo de una discusión y de una reconsideración del diagnóstico del Libertador. Gracias.